Hola a todos, bienvenidos a este segundo video del desarrollo de los descubrimientos del Dr. Hammer desde la perspectiva universal del doblamiento de los tiempos, lógica global convergente. Si no conoces lo que es la lógica de la perspectiva, recomiendo que vayan a ver los videos de Alejandro Casado para poder interiorizarse. Hoy es el día 21 de septiembre, hoy es el día 265 del año, con un aspecto negativo de 101. Mi cuarentena es de los 21. El primer video lo hicimos el día 12, el 12 de septiembre, coincidiendo con 18 años y un día de la validación de los descubrimientos del Dr. Hammer en Bratislava. Comentamos un poquito de Hammer. A medida que vaya pasando los videos voy a ir mostrando más detalles del Dr. Hammer, con esta idea que nos planteamos al principio de poder descristalizar un poco el conocimiento sobre Hammer, fijarse o mostrar la lógica abstracta que operaba en él, que sus descubrimientos, si bien él no reconocía un desdoblamiento como lo conocemos desde la perspectiva de un origen, un doble y un concreto, él reconocía el aspecto abstracto de su hijo, ¿no? Es decir, él hacía sus derivaciones a su hijo. Por tanto, hay un reconocimiento de un desdoblamiento. Secundario que lo conocemos nosotros, para él un desdoblamiento en todo sentido. Claro, no reconoce o no tenía conocimiento del original, pero sus descubrimientos, lo que él va a plasmar, va a mostrar efectivamente cómo ese desdoblamiento, como lo conocemos nosotros con estos tres personajes, se encuentran. Y la idea de este video, de este segundo video, es entrar un poquito más a esta tríada que él va a ir desarrollando y cómo Hammer, si bien no reconocía ese original, sí el doble, pero no el original, en sus descubrimientos siempre vamos a encontrar estos tres aspectos que nosotros podemos verlo en el desdoblamiento. Para ello vamos a empezar a jugar primero con el nombre de él, con su frecuencia de iniciales. Hice las frecuencias del receptor, de Hammer, de su hijo, por lugar de nacimiento, por fecha, latitud, longitud, y por todos lados llegué siempre a la misma conclusión, que es la conclusión que me dan sus iniciales. ¿Por qué las iniciales? Porque, como dije en el primer video, el primer descubrimiento que hace Hammer, que es el DHS, Dirkhammer Syndrome, ese 4820 que habíamos podido desglosar, pone las iniciales de su hijo, Dirkhammer. Entonces, con esta idea, como dije en el primer video, me abrió la puertita para empezar a ir indagando un poquito más desde los números. Con respecto al primer video, me consultaron bastante sobre el tema de los números. Si bien yo aclaré que esos números son planos, que no es una cuestión de numerología, lo vuelvo a repetir. Los números son planos del desdoblamiento. Los números nos permiten una neutralidad que no nos permiten las palabras. Es decir, el idioma está cruzado por muchos valores. Y lo que una palabra para una persona significa algo, para otra persona detona otra cosa. Es por eso que estamos viendo algunos cambios en la terminología de Hammer, que es lo que yo quiero reivindicar, complementar, porque los términos que él utiliza desde la lógica y con los números, para mi criterio, son exactos. Y es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ese punto, segundo punto, que hoy voy a mostrar en principio cómo funciona la cuarta etapa, porque acuérdense que en este desarrollo la idea es llegar a la cuarta etapa, que es donde nosotros nos relacionamos y donde se ve el error en toda forma para que nosotros podamos relacionarnos con los demás. Es decir, ese 7 abstracto utiliza también el tema de las relaciones como para que nosotros produzcamos el error y haya un desplazamiento de funcionalidad entre un tiempo y otro tiempo. Voy a mostrar un poquito cómo funciona, como para empezar a ver el punto para lo que va a ser luego más técnico. Voy a desarrollar primero lógica, luego contenido. Me voy a detener en aspectos que son interesantes siempre desde la lógica. Así que bueno, vamos con lo primero. Primero mostrar lo siguiente. Como dije, la palabra Ricky Hammer, se me ocurrió esta idea, como lo van a ir viendo, psique, cerebro y órgano. Siempre hay tres aspectos donde él va a mencionar, siempre hay tres aspectos en sus descubrimientos
que yo inevitablemente lo asocié con el desdoblamiento. Y con este juego hice lo siguiente. Rique suma 61, 6 más 1, 7, Dirk suma 43, 4 más 3, 7, es decir, ese masculino y femenino, que es un punto hiperconvergente que instala en el receptor, inconsciente obviamente, el trauma, ¿ok? 7, 7. Gearhammer, los dos tenían el mismo segundo apellido, el mismo segundo nombre y apellido. Gear 4 más 0, 4, 4, 4 más 6, 10, 4 más 6, 10. Bien, acá tranquilamente podríamos hacer 1 más 0, 1. ¿Ok? Bien, la palabra, el nombre de Dickie Gearhammer es suma, mejor dicho, 129. Y la de Hammer, 147. Bien, el nombre de Hammer suma 147, es decir, los tres personajes operando en uno. Es decir, ya nos dice mucho, pero es que el nombre de Dirk Hammer nos da 129, es decir, Dirk Hammer 129. Yo puedo leer acá un universo base 12 con propósito. Esto es muy interesante porque ahora vamos a desarrollar cómo en este simple juego de nombres vamos a encontrar ese universo base 12 con propósito para llegar a un universo base 30 teniendo el universo base 21 como nexo entre esas dos instancias. McRee, McRow. McRee y McRow está desarrollado por Alejandra Casado en un video bastante extenso, así que el que no conozca o no esté familiarizado con el tema de McRee y McRow y lo quiera profundizar, recomiendo los videos de Alejandra. Yo voy a hacer una mención por arriba, dando por supuesto que ese concepto se tiene entendido. Entonces, el doble, este 4, acuérdense que el 7, este punto, va a operar en 1 por medio de 4, universo base 12. El que va a gestionar los potenciales de ese 1 va a ser 4, por eso él, en esta universo base 12 o zona McRow, vamos a encontrar que el que gestiona es Dirk Hammer, porque es el abstracto, es ese doble que gestiona el concreto. Entonces, universo base 12 con un propósito. ¿Okay? Y por otro lado tenemos a Rique Gearhammer, que va a sumar 147. ¿Ok? 147 son estos tres personajes en el punto 0, en el punto 1, 0,1 o 1.0, lo queremos decir, pero son este y este. 1, 4, 7. Por eso digo que Hammer era concreto, pero ahora tiene una coherencia abstracta muy grande, y acá lo vemos, Dirk lo iba guiando. Y hoy en día es muy interesante porque si bien al principio le costó bastante estructurar la parte abstracta, porque recuerden, él era médico, había estudiado la parte de radiología, la parte de ciencias, era muy estructurado. En un universo base 12, donde hay un personaje que le da vía libre a los dos, este concreto tiene que llegar a ese cambio por medio de un trauma, de un 7-7, ¿okay? Por medio de los circuitos. ¿Qué es lo que hace Dirk? La muerte de su hijo Dirk lo despierta y es donde él puede empezar a integrar esto. Entonces, si bien es muy concreto en sus descubrimientos, al paso de los años, él va a empezar a ver más allá de lo que había descubierto. Pero si ustedes se fijan en sus desarrollos, van a ver desdoblamiento por todos lados. O por lo menos este sector que está fascinado con los descubrimientos de este hombre, ve desdoblamiento en todos lados. ¿Ok? Entonces, ya tenemos toda la distancia, ¿no? Un trauma en el inconsciente 7-7 gestionado por un 4, el hijo Dirk, para que un receptor concreto pueda hacer, y esto es muy interesante porque gracias a estos descubrimientos de Hammer, es como que nosotros empezamos el movimiento del desdoblamiento, empezamos a hacer este tránsito de universo base 12
al universo base 30 por medio de este universo base 21, zona McRee, zona McRee. ¿Okay? Si seguimos con este juego, podemos decir que 10 es decir, estos dos 10, todo el plano físico y biológico es 0,1, 10, creación. Es el 0,1, ese punto neutro en un plano de creación. ¿Sí? Si yo sumo los números me va a dar 4, 7 y 1 me va a dar 12. 7, 4, 1 me va a dar 12. ¿Ok? Yo podría decir lo siguiente: 12, 12. Universo base 12, universo base 21. ¿Ok? El universo base 12 es cuando ese punto financia los otros dos puntos. Es cuando 7 financia a 4 y a 1. Le da el crédito para que vaya teniendo experiencias. ¿Okay? Ahora, claro, ese universo base 12, ese punto hiperconvergente, tiene un propósito, ¿no? Que es que vayamos evolucionando. Por eso cuando ustedes ven, por ejemplo, en la película Matrix, que ese monólogo que hace Smith diciéndole a Morfeo cuando lo tiene en la torre, de que nosotros éramos virus, que donde íbamos no manteníamos el equilibrio, era cierto, porque estábamos en una zona macro, universo base 12. ¿Okay? Si hoy esa película se podría reeditar o se hiciera en este momento, sería difícil tener ese entendimiento, porque nosotros vamos a empezar en un proceso que empezó con la zona McRee, de un equilibrio en la totalidad. ¿Okay? Fíjense el detalle de que empezamos este video el día 12 y el segundo día es 21 de 9, es decir, universo base 21, el día de hoy. Entonces, esto en Hammer se ve claro, estamos haciendo este paso. Y Hammer, en este universo base 12, ¿cuál es la idea de pasar a un universo base 30, universo base 21, universo base 30? Es un propósito, ¿okay? Es decir, que si yo a 12 le sumo 9, me va a dar 21. ¿Sí? 7, 4, 1 más un propósito, 7, 4, 1, 12, aquí le sumamos un propósito, universo base 21. Y si al universo base 21 le sumamos un propósito, me va a dar un universo base 30. Es decir, que los tres personajes estén funcionando en el punto 0. ¿Qué es lo que vemos en Hammer? 4, 7, 1. ¿Sí? Ahora, el universo base 12, 21 y 30 no es que son secuencias de tiempo, son automáticos, es decir, están divididos, están en un instante, están divididos. Cada vez que nosotros nos hacemos el cuestionamiento, se abre un universo base 12 que pasa por un 21 para que el universo 30 no sea tan violento. Y de esto es lo que estamos hablando con la ley. Estamos hablando de esta apertura, de este punto hiperconvergente a este jugador más lento. Porque este jugador más lento, este personaje más lento, siempre estaba gestionado por 4. Siempre estaba gestionado por 4. Es decir, que en el universo base 12, el que gestiona el potencial es 4. Dirk Hammer. Seguí, papá, vas bien. En el universo base 21, el que va a gestionar el potencial es 1, con la ayuda de 7. Porque en el universo base 21 ya los potenciales los gestiona el concreto. Por eso vemos esta caída de creencias, porque ya ese 4, ese diseño que está gestionando que gestiona nuestra vida por medio de nuestros potenciales, nos dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
va desapareciendo y se encuentra ese 1 con todo el potencial. ¿Ok? Que en principio estaría bueno si yo tengo circuitos y neurología. Genial. Pero claro, el no reconocimiento de ese punto hiperconvergente va a hacer que ese potencial baje muy brusco. Por eso decíamos al principio que el código Italia, que está desarrollando, vuelvo a repetir, de una forma muy completa los desarrollos de Hammer, es 39 para Latinoamérica. México es un punto clave para esa Italia para desarrollarlo dentro de Argentina y Latinoamérica. ¿Ok? Código 52. Esto lo pusimos en el primer video, nada más que no se ve bien, lo voy a poner ahora. Y esto me da 91. ¿Ok? Es decir, el propósito cuando el propósito ya ha sido elegido, ¿ok? Acá si va para arriba es 6 y cuando viene de bajada es 9. Es decir, este propósito bajando el plano 1, si tengo circuitos y tengo neurología, bien, puedo gestionar ese potencial que ya no me gestiona 4. Porque estamos entrando en un universo base 21, un universo base 3, donde el potencial se traslada a la persona común. ¿Ok? Entonces, si me baja este potencial y yo no tengo hecho la conexión con el punto hiperconvergente abstracto, baja brutal. Por eso, a esos desarrollos lo que le falta es un 54, que es lo que estamos haciendo aquí. Si ustedes se fijan, la película puede cambiar así. Argentina, 54. $93, es decir, 36, 93, 39, perdón. 39, 93. ¿Ok? Y ahí, con este 54 que le estamos poniendo, lo que le estamos dando es generando esos circuitos para poder ver este desarrollo y ver lógicamente a 4 el diseño. Pero ¿qué pasa con el código 39? Que como dije al principio, y esto lo comenta Alejandra, hay un 4 operando, que es el Vaticano. ¿Sí? Los que están desarrollando los descubrimientos de Hammer son médicos. Cuarto plano. Es decir, que la lógica que están abordando los descubrimientos de una persona abstracta, como era Hammer, es decir, en sus descubrimientos, está siendo tomada desde una lógica concreta, dejando de lado el abstracto. Universo base 12. Por eso, como no va a haber nada que sostenga ese potencial, va a bajar brusco. ¿Ok? Entonces, con el último evento que tuvo Alejandra en Italia, está haciendo que esta percepción neurológica del propósito sea a nivel global. ¿Ok? Entonces ahí va a haber una transformación. Por eso un 5-4 puede hacer esa torsión. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de mostrar cómo, cuál es la idea del desarrollo. Ponerle lógica a esta aceptación del punto hiperconvergente. Hammer lo hace en sus descubrimientos. Ahora con este desarrollo podemos entender que él ya lo hacía. Es decir, operaba 7 por medio de 4 en 1. Porque todo esto es un propósito. Si ustedes se fijan, 147 y 129, la diferencia es 1,8, es decir, 9. Un propósito. Entonces, encontramos acá el propósito más allá de la biología, más allá de por qué me enfermo, por qué me duele o lo que me duele. Estamos viendo que los descubrimientos de Hammer estaba explicando
A ver, estaban anticipando lo que vendría. La lógica puede explicar absolutamente todo, ¿no? Puede explicar a Hammer, pero nosotros podemos ver que ya estaba Hammer en sus descubrimientos, estaba abriendo el punto, abriendo el juego para que se pudiera concretar esto. Por eso es el gran reconocimiento a Hammer, que más allá de lo que se piensa, sus investigaciones son muy abstractas. Incluso este cuatro que está gestionando los descubrimientos de Hammer, esta escuela italiana, ha denostado un poco a Hammer, ¿no? Ya no es referencia, he escuchado por ahí que se le dice que es como esos primeros anatomistas que empezaron a funcionar, que ahora ya lo que está diciendo no tiene nada que ver con la realidad. Acá podemos comprender una lógica 4 queriendo reemplazar un 7. Es imposible, no va a poder. No va a poder porque no tiene la lógica que tenía Hammer. ¿Ok? Entonces, este 4, que siempre dijimos que nos había reemplazado el vacío, el 7, acá con Hammer se ve claro. ¿Ok? Por favor, espero que no se tome mal lo que digo de la escuela italiana, que yo he ido a sus seminarios, son buenísimos. Lo que estoy diciendo es que hay un componente abstracto, que es el desdoblamiento, que va a permitir que ese conocimiento no baje de una forma 9.1. ¿Ok? Y esto lo dejo como base porque cuando veamos después funcionamiento de corteza cerebral, se va a ver más claro aún. Es decir, ahora es una sutileza, ¿no? Pero luego va a ver cómo, a medida que vas viendo los descubrimientos, cómo se va habiendo una gran diferencia de posturas y nos llevan a lugares totalmente opuestos. Nos lleva a un lugar de dependencia o a un lugar de libertad. ¿Ok? Que esto es lo que voy a plasmar o intentar plasmar desde las limitaciones que tengo como receptor con Hammer. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden ver el desarrollo, vemos que hay un potencial o hay un propósito que tiene que desarrollarse. ¿Y cuál es ese propósito? Siguiendo la línea de razonamiento del propósito, vemos que Dirk Hammer le entrega a su padre, Dirk, un propósito, es decir, 4 le entrega a 1 un 9, un propósito, es decir, ya una posibilidad seleccionada desde 7 para 1. ¿Ok? Ahora, para entender esto del propósito, más allá del propósito personal, tenemos que ver lo siguiente, que en este diseño, que ya lo deben conocer, pero lo explico nuevamente, tenemos X, Y y Z. X cumpliendo la función de ese punto hiperconvergente, el masculino y el femenino y el masculino, tiene un universo paralelo, ¿ok? O los universos paralelos. Y es el eje del ser, y Z es la que provee los circuitos originales. Es decir, en esta configuración, esto es lo que nos da la configuración McRow o McRow-McRee, universo base 12, 21, 30. Porque en estos universos originales están los tres personajes funcionando juntos. 741, original doble desdoblado. ¿Ok? El que sale primero de esta configuración es el original y genera que solamente funcionen 2, 4 y 1. ¿Ok? Al salir de esta configuración, el original crea una configuración de universos. Aquí abajo está la parte inconsciente de la esencia, y la parte consciente va a generar un universo, que es este universo base 12, es decir, un personaje fuera, sale 7 de 3, y quedan 2 personajes funcionando. Entonces, esta salida genera la vida sobre la Tierra. ¿Ok? 3 queda descompensado, tiene que venir a vivir la experiencia. ¿Ok? Ahora, esto es lo que genera la configuración que estamos viendo anteriormente, 12, 21, 30. ¿Por qué? Porque el propósito de todo esto es que se llegue nuevamente al equilibrio. Es decir, de estar en un universo base 12, se genere un universo base 30, que es la vuelta de inclusión de ese original. Por eso decimos que con el desarrollo de la perspectiva, lo que vamos a hacer es equilibrar la ecuación. Y esto a cuento de lo que decíamos en la película de Matrix. Claro, estaba describiendo un universo base 12.
estamos en desequilibrio, donde pasamos, arrasamos todo. Ok, es cierto, pero en esta instancia donde nos encontramos, eso va a cambiar, está cambiando. ¿Por qué? Porque está mutando el diseño, está cambiando la configuración. Por eso pasamos de 12 a 21, y ese 21 que está ahí mediando para que no sea tan brusco la llegada de ese original, ¿no? Que va madurando a medida de que va pasando el tiempo, porque se madura una parte del concreto y también se tiene que madurar una parte del abstracto. ¿Ok? Entonces, este es el propósito. Ahora, para que esto suceda, llegamos a esta ecuación, que vemos que x, y y z, 25, 26 y 27, nos da 78. 78 es el error. ¿Ok? Para que yo haga este tránsito, lo que tiene que haber es error. Tiene que haber error. ¿Ok? Porque ese 7-7, ese trauma instaurado en el inconsciente del receptor más lento, lo que genera es experiencias para que ese error informe al abstracto. ¿Ok? Entonces, esta configuración que estamos viendo tiene como base el error. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a generar en mí el error? Porque si solamente fuera que genera el error, vamos frito. Para que esta ecuación sea funcional y se equilibre, tengo que tener, como yo percibo ese error, es decir, sin percibir que hay un desdoblamiento activo en mí, me va a generar circuitos, ¿ok? Circuitos originales, y quédense con 27. Porque esto es lo que me va a generar a mí en mi neurología el error de todo este desarrollo abstracto, ¿ok? Y eso lo podemos ver aquí, en los desarrollos de Hammer. Porque estamos hablando de que el receptor más lento necesita una situación que lo impacte para que pueda hacer un cambio, ¿no? Necesita ese error. Ok. El error en sí, lo que le va a generar a la persona, como vimos recién, son los circuitos. Hammer hace una descripción de cómo funciona eso a nivel biológico. Habíamos visto en el primer video y hace un ratito que el DHS, ese Dietz-Hammer Syndrome, es esa situación impactante que tiene unas características, que es agudo, vive en soledad, que agarra a la persona a contrapié. Es esa situación traumática del día a día que lo despierta. Cuando una situación de ese error se manifiesta, lo que va a hacer es generar una activación a 3 niveles, psique, cerebro y órgano. Entonces, el 4820 que decimos nosotros es ese diseño que se está sincronizando en la recreación, porque lo que necesita es un cambio de experiencias. Si la persona no tiene circuitos o está muy identificada con su personalidad, el DHS va a ser más fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está aferrada a una experiencia la cual el origen espera que la cambie, que la mute, porque ya conoció lo que es ser esa faceta de esa persona, esa personalidad, esa situación. Necesita el cambio. ¿Ok? Si la persona no cambia, viene este DHS que al no tener circuitos, porque no tiene la anticipación de lo que está sucediendo, porque sigue aferrado con su trauma, el DHS cae mucho más fuerte y activa el programa a 3 niveles. Un DHS lo tenemos que tomar como gradientes, ¿okay? Porque una persona que sufre cáncer tiene un DHS y nosotros cuando tenemos un simple golpe en nuestro cuerpo también tenemos un DHS. ¿Okay? Se activa en el cerebro los relés que controlan ese órgano. Lo que va a variar entre la intensidad va a ser la anticipación que yo tengo de la circunstancia y lo que acabamos de desarrollar. Mientras yo pueda reconocer y asimilar un desdoblamiento y operar con los tres personajes, voy a tener los circuitos para poder ver la situación y poder empezar a dejar experiencias. Entonces ese DHS no va a ser una intensidad tan grande, sino que va a ir más despacio. Por eso nosotros nos damos cuenta que las personas que van haciendo este proceso tan auténtico, lo que tiene son biologizaciones, es decir, un DHS mucho más tranqui. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay anticipación y hay más capacidad de respuesta.
¿ok? Por esto de estos circuitos lógicos, que no se han cristalizado, ¿ok? Con una personalidad. En tanto y en cuanto que la persona que no tiene esta capacidad de anticipación porque no reconoce el desdoblamiento, porque no lo sabe, porque no le gusta o por lo que sea, no reconoce este desdoblamiento, o si lo sabe, lo reconoce, no lo puede asimilar. El DHS va más fuerte, porque lo que viene es a activar circuitos nuevos. Entonces aquí podemos entender por qué nosotros tenemos a nivel biológico biologizaciones cuando tenemos más capacidad de soltar y tenemos más conflictos más fuertes cuando nos aferramos a ese trauma, a esa personalidad, a esa situación la cual yo no quiero soltar porque me informa la ameba del pasado y ese diseño que me dice vos sos tal cosa. Entonces ahora lo que vamos a desarrollar como Hammer, esto lo explica a nivel biológico. Esta corteza cerebral, que es el gráfico que tenemos aquí, es un gráfico más o menos aproximado de lo que sería un corte a la altura de la sustancia blanca, un corte transversal, que nos permite ver las 6 cortezas que tenemos en el cerebro. Es decir, tenemos una corteza que va a gestionar los vídeos por delante, ¿okay? La premotora, tengo el homúnculo motor, sensorial y posensorial, ¿okay? Motor, sensorial y posensorial, corteza territorial y occipital. Esto lo voy a desarrollar más adelante en profundidad. Esto es ectodermo. Ahora, cuando nosotros decimos que Hammer describe un desdoblamiento, también lo describe aquí. Porque podríamos decir que la psique viene a funcionar como un 7. ¿Ok? El cerebro un 4 y el órgano como un 1. ¿Por qué digo esto? Porque la parte interpretativa de la situación la va a tener la psique. Fíjense, 9-1. ¿Ok? 9-1 es un propósito bajando, fuerte, brutal. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda transformar ese potencial en un propósito. Y para ello lo que le va a hacer falta es que tenga una percepción original. Es decir, que el original actúe en su neurología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que necesita, como vimos anteriormente, son circuitos originales, 27. ¿Sí? Esto es lo que se funciona a nivel cerebro. Hammer hace un paralelismo entre la psique, el cerebro y el órgano con programador, ordenador y máquina. Y se pueden fijar lo siguiente, que el programador es 1, 3, 2, es decir, la percepción de los circuitos, ¿ok? Pero si yo lo divido, digo programa y DOR, separé las dos partes del DOR. 93 es un propósito en la neurología y DOR es una neurología percibiendo un propósito. 93, 39, ¿sí? Un ordenador es la lógica de ese propósito para poder percibir ese propósito. Programa, DOR. ¿Ok? Queda 98. Y la máquina lo que va a hacer es 78. Transitar el error. ¿Ok? Imagínense, si yo acá tengo un diseño con su potencial y el propósito. Si yo a esta estructura le sacara el diseño, el potencial y el propósito, me quedaría así. Un programa que ordena la máquina. No habría posibilidad de poder tener nuevas experiencias, porque el programa ya estaría ordenando la máquina. Por eso es tan necesario la percepción de ese propósito y ese potencial, por medio de 4. ¿Ok? Por medio de 4. Por eso la introducción ahora de este tercer personaje y esta entrada a zona McRee, donde incorporamos el tercer personaje, hace que este 4 no gestione el propósito, es decir, no gestione de la forma que lo venía haciendo antes ese potencial, porque no es que desaparece 4, sino que muta. Con esto quiero decir que si yo puedo hacer este enlace lógico con este 7, este cerebro
no va a tener que hacer la activación. Y si lo hace, va a ser mucho más tenue, como vimos recién, un DHS mucho más light. Ustedes tengan en cuenta que estas son como lucecitas. Mientras más intensidad tenga, más puede quemar la lámpara. Si tiene menos intensidad, no la quema. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver acá es menos envejecimiento. Hammer habla de envejecimiento por la entrada y salida de conflictos. Entrada y salida de conflictos. Activación de programas a 3 niveles. Entonces, lo que vamos a encontrar es que en nuestro nuevo panorama en la zona McRae que estamos entrando, y este desarrollo de universo va a ser 12, 21 y 30, lo que vamos a encontrar es que vamos a durar más en el tiempo. ¿Okay? ¿Por qué? Por este proceso. ¿Sí? Entonces, en esta estructura, Hammer también habla del desdoblamiento. Es decir, como dije al principio, no lo decía, no lo asimilaba conscientemente, pero inconscientemente en su descubrimiento se ve. Fíjense que el DHS, este diseño que va a sincronizar la recreación, va a activar un programa, como dijimos, en psique, cerebro y órgano a 3 niveles, y va a generar un foco de Hammer. Fíjense que el foco de Hammer da 1,4, es decir, esa bisagra del diseño. Este foco de Hammer, que son unos aros concéntricos, que lo vamos a ver también más adelante, es lo que va a determinar y parametrar qué órgano va a tomar. Es el que manda al 1, digamos. Es el 4 que dice, bueno, le limita el potencial. De acuerdo a esta percepción de 7, yo tomo este órgano para que vos lo gestiones, es decir, le gestiona el potencial. Esto lo podés ver por medio de un ataque, es decir, los focos de Hammer o el foco de Hammer lo podés ver por medio de 2.5, es decir, los circuitos de la lógica. ¿Sí? Y un DHS genera un foco de Hammer que puede ser visto en la TAC, nos va a generar igual un programa especial con sentido, un programa especial sensato. Programa especial sentido sensato da 27. Circuitos originales. ¿Qué es lo que venimos hablando desde que empezamos el video? Esa capacidad de anticipación de lo que viene. Estas siglas, lo que le falta es la P, ¿no? The program, que sería una 7. Lo interesante de ver aquí es que, como dije, y no me canso de decirlo, los desarrollos de Hammer nos explican biológicamente lo que nosotros vemos abstractamente. En el próximo video vamos a desarrollar más profundamente el foco de Hammer y los programas especiales con sentido biológico, y tratando de integrar y comenzar a entrar en esta etapa de lo que nos pasa cuando nos pasa lo que nos pasa. ¿Okay? Es decir, ver cómo funcionan los tejidos, pero desde una manera lógica. Vamos a explicar cómo este cerebro se formó, cuáles fueron las instancias. Si bien sabemos que son estas 4 etapas de la biología, endodermo, mesodermo y ectodermo, lo que vamos a ver es la lógica de esa evolución. ¿Okay? Como un andamio principal, que es el endodermo, que en un principio solamente asimilaba y eliminaba, va primero en un círculo, ¿no? Que por el mismo lugar donde tomaba, eliminaba. Cómo se va a hacer el corte al nivel de esta faringe primitiva, que el que ha leído Hammer lo sabe, y cómo arriba de esa estructura endodérmica se van a ir adosando 2 tejidos que después van a ser 3 etapas, ¿no? Mesodermo y ectodermo, y ese mesodermo va a tener una diferenciación entre nuevo y viejo de acuerdo a una funcionalidad. ¿Okay? Y de esta forma vamos a desarrollar más profundamente estas 4 etapas de la biología, siempre teniendo en cuenta que cuando lleguemos a corteza cerebral vamos a ver cómo funcionan las combinaciones de programas. ¿Por qué me interesa tanto? Porque ahí vamos a entender por qué podemos percibir el desdoblamiento, por qué lo podemos percibir neurológicamente y cómo va a actuar
el desdoblamiento en la corteza cerebral, en la activación o desactivación o la percepción de programas, ¿okay? Que nos hacen los cambios de comportamiento. Así que, bueno, este es un segundo video que queríamos presentarles, mostrarles. Ya vamos abriendo el punto de a poco porque es un poquito denso esta parte, pero bueno, quería mostrar cómo vamos desarrollando a Hammer, ¿no? Desde la lógica. Así que espero que les haya gustado y en breve veremos si el próximo video es el 30. Tenemos 12, hemos hecho el 12, 21, vamos a ver si realmente el 30 lo hacemos. Así que les mando un abrazo y espero que les haya interesado.